¿Qué tal? Buenos días. Sí, contame. La máquina de Python tiene que jalar la información de la base de datos, que la información llega desde Go y Rust. En Cloud tienes que poner todas las máquinas, o sea, la, donde vas a sacar la información, que sería donde, o sea, tenés tu servidor web en Go, en una máquina normal, en una que tenga Ubuntu. Entonces de ahí vas a jalar los datos del CPU y de la RAM y de ahí lo vas a mantener en el servidor web. Y los contenedores de Go y Rust van a estar consultando esos datos para hacer las gráficas. Esos contenedores de Go y Rust van a hacer un insert para la base de datos y la base de datos la va a leer Python para hacer la última gráfica. No sé si te quedó claro. Pues yo te recomendaría AWS. Vas a tener, mínimo vas a tener una máquina que vas a tener Ubuntu. Entonces, espera, vas a tener una máquina que va a tener Ubuntu que va a estar corriendo un servidor web de Go. Ese servidor web de Go va a estar sacando los datos del CPU y de la RAM y después vas a tener tres contenedores. Go y Rust van a estar consultando esos datos de la máquina que tenga el servidor web en Go, que son aparte esos dos contenedores. Esos dos contenedores le va a estar dando datos a la base de datos que después la va a tener que leer Python. No sé si respondí tu duda. No, no, en OpenNebula solo vas a tener tu máquina local conectada con, o sea, la vas a conectar con OpenNebula y vas a conectar las máquinas que tengas en AWS como host. Solo eso tienes que hacer en OpenNebula, lo demás es todo, lo demás es en la nube. Solo el OpenNebula solo es para simular una nube híbrida que me lo pidió el ingeniero, entonces, pero no tienes que hacer mayor cosa ahí, solo es de meter el host local y meter el host de los hosts que tengas de AWS.
No ponemos solo meter los hosts para simular una nube híbrida. Eh, bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son hilos. Un hilo es un flujo de ejecución a través del código de proceso. Tiene su propio contador de programas que realiza un seguimiento de qué instrucción está ejecutando a continuación. También tiene un registro del sistema que contiene las variables de trabajo actuales y una pila que contiene el historial de ejecución. Entonces, como pueden ver aquí, cuando es un proceso de un solo hilo, tiene su segmento de código, dato y archivos, y tiene su registro y su stack. Pero cuando es multi-hilos, eh, esta parte de registro y stack es independiente, por lo que cada vez que se crea un hilo, se va a crear otro
otro segmento parecido aquí donde tenga su propio registro y su propio stack, en donde está corriendo el hilo. Un subproceso comparte subprocesos de información diversa, como segmento de código, segmento de datos y archivos abiertos. Esta parte de aquí, digamos que esta parte de aquí es comunitaria. Entonces, este hilo puede acceder a esta información, este puede acceder a esta información y puede acceder a esta información. Todos los otros hilos también pueden acceder a esa información. Cuando un hilo altera elementos de la memoria de segmento de código, que es esta que está aquí, todos los demás hilos pueden verla. Es la manera en la que se comunican, por así decirlo de alguna manera, porque si este modifica datos de aquí, estos podrían utilizar estos datos para sus procesos. También son llamados procesos ligeros, ya que a nivel de recursos y a nivel de eficiencia, son mejores crear múltiples hilos que crear múltiples procesos. Los subprocesos proporcionan una forma de mejorar el rendimiento de la aplicación a través del paralelismo, porque a medida que se van creando más hilos, se van trabajando de manera independiente de los demás, creando paralelismo. Los subprocesos representan un enfoque del software para mejorar el rendimiento de los sistemas operativos al reducir la sobrecarga. Porque como les había explicado, a nivel de recursos es mejor crear un hilo que crear un proceso porque es más ligero. Un hilo es equivalente a un proceso clásico porque puede ejecutar los mismos acciones y cada hilo pertenece exactamente a un proceso y no puede existir afuera del proceso. Digamos que siempre si se crea otro hilo, como les había explicado, se crea esta parte de aquí y esta parte de aquí no puede acceder a la información que está aquí. Cada hilo representa un flujo de control separado. Los hilos se han utilizado con éxito como servidores web o servidores de red. También proporciona una base adecuada para la ejecución del paralelismo de la aplicación en ambientes de multiprocesador en memoria compartida. Entonces, las ventajas de los hilos están en minimizar el tiempo de cambio de contexto, usarlo proporciona concurrencia dentro del proceso, proporciona una comunicación eficiente. Como les había explicado, se comunican a través dentro del mismo proceso usando el segmento de datos para compartir información. Es más factible crear y cambiar hilos de contexto porque a la hora de crear hilos y contextos, cuando se cambia de contexto, el kernel no interviene en estos procesos, a menos de que sean alguno de los tipos de hilos, que ya lo vamos a ver más adelante. Los subprocesos permiten la utilización de arquitecturas multiprocesadoras a una mayor escala y eficiencia. Los tipos de hilos son a nivel de usuario, que esto los manejan los procesos cuando se está ejecutando del lado del usuario, y están a nivel de kernel, que los maneja el kernel como tal y se crean cuando se ejecuta el proceso por primera vez. Entonces tenemos aquí hilos a nivel de usuario.
En este caso, el núcleo de gestión de subprocesos no es consciente de la existencia de su proceso cuando se crea el hilo porque se crea del lado del usuario. O sea, el kernel no lo detecta como un hilo como tal porque se crea a medida que se va ejecutando el proceso que está haciendo el usuario. La biblioteca de hilos contiene código para crear y destruir hilos, para pasar mensajes y datos entre hilos, para programar la ejecución de hilos y para guardarla, restaurar contextos de hilos. La aplicación comienza con un solo hilo. Entonces, como pueden ver aquí, esto que está aquí es el kernel. Y para el kernel solo existe el proceso A, el proceso B y el proceso C. Pero dentro del proceso A tiene 3 hilos que se crearon conforme se va ejecutando el proceso. Eh, Entre las ventajas de los hilos a nivel de usuario está el cambio de contexto no requiere permisos del kernel, puede correr sobre cualquier sistema operativo, así como por ejemplo los programas en Java o en C que pueden correr en Windows, en Linux o en sistemas operativos de Mac. Cuando se crean esos hilos, se crean independientemente del sistema operativo que se está corriendo, porque los crea el proceso en C como tal. Son más rápidos de crear y manejar que lo que puede ser crear un proceso o crear el otro tipo de hilos, como lo son el hilo a nivel de kernel. Alguna de las desventajas es la limitada a las llamadas del sistema básico. Eh, Entre las llamadas tenemos el abrir un archivo, el cerrarlo, el, una, una llamada al sistema que se llama wait, que sirve para esperar a los hijos del procesador, del proceso. Puede ser fork para clonar el proceso. Esos son los que casi siempre se utilizan entre las llamadas del proceso básicas y otras que están restringidas. La programación multihilo no utiliza el multiprocesamiento, que digamos que como el proceso solo está ejecutando el kernel solo está ejecutando un proceso como tal, eh, no está utilizando el multiprocesamiento porque solo está ejecutando un proceso y dentro de ese proceso está ejecutando el multihilo. Entonces el procesador como que nunca detecta que está ejecutando más de un proceso porque los está ejecutando a nivel de hilos dentro del mismo proceso. Después tenemos el kernel a nivel el hilo a nivel de kernel. En este caso, el kernel realiza la gestión de sus procesos. No hay código de gestión de sus procesos en el área de aplicación. Los hilos del kernel son compatibles directamente con el sistema operativo, al contrario de los otros de nivel de usuario, como les había explicado. Cualquier aplicación puede ser programada para hacer multiproceso y todos los hilos dentro de una aplicación son compatibles con un solo proceso. El kernel mantiene información del contexto para el proceso en un subconjunto y para los hilos individuales dentro del proceso. La programación por parte del kernel se realiza por procesos y el kernel realiza la creación de programación y gestión de sus procesos en el espacio del kernel. Los hilos del kernel son generalmente más lentos de crear y administrar que los hilos del usuario, porque aquí sí se está, como que el kernel tiene que gestionar la orquestación de estos a nivel de procesos, porque cuando se crea un proceso se crean los hilos de una vez y el kernel los detecta como tal y los tiene que estar manejando para que no, de acorde a los procesos.
Dentro de las ventajas tenemos que el kernel puede programar múltiples del mismo hilo en un ámbito de proceso. Si un hilo de un proceso es bloqueado, el kernel puede programar otro del mismo proceso. Entonces, cuando se crea un hilo y este se queda bloqueado, el kernel puede crear otro para seguir con la ejecución de este de manera paralela. Algunas de las rutinas del kernel son multihilos de la misma manera para mejorar el rendimiento de los procesos. Dentro de las desventajas tenemos que son generalmente más lentos que el de los usuarios. La transferencia del control requiere permiso del kernel. Y dentro de los modelos multihilo tenemos el de 1 a 1, que digamos, tenemos el kernel, el kernel va a crear un proceso y dentro de este proceso va a crear un hilo. Ese sería el de 1 a 1. Después tenemos el de muchos a 1, que sería igualmente de un proceso del kernel, un hilo a nivel de kernel. Se crean múltiples hilos a nivel del usuario del lado del proceso. Ese sería el de muchos a 1. Y por último tendríamos el de muchos a muchos, en donde tenemos múltiples hilos del lado del kernel. Y del mismo modo, los procesos a nivel de usuario van a tener múltiples hilos corriendo del lado del usuario. Que sería el último, que sería el de a nivel de el modelo de hilos de muchos a muchos. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. No sé si tienen duda con el proyecto, ya lo leyeron. Sí, decime. Eso depende de que si han abierto la U para el 13, pero yo creo que no la van a abrir. Entonces va a ser online. Pues no hay como puedes ver en el enunciado, no hay mínimos, ¿no? Pero OpenNebula no es muy pesado. Lo único es que sí necesita de KVM, entonces necesitan virtualización.
Antes de instalarlo, por favor, revisen que sí tengan habilitado la virtualización de KVM. Si no, la tiene que activar del lado de la BIOS. Sí, OpenNebula es local. Sí, lo tienes que instalar en tu compu con una distribución de Linux. No, OpenNebula tiene que ser de manera local. Si OpenNebula no requiere mucho para correr, solo tienen que ver que tengan instalado, que sí tengan habilitado KVM y no requiere muchos recursos. Y todo lo demás es en la nube. Mira, pues hay dos servidores de Go. Hay uno que va en Docker y hay uno que no va en Docker. El que no va en Docker tiene que jalar los datos del CPU y de la RAM de la máquina en la nube. Y el que va en Docker solo tiene que mostrar la gráfica y ingresar datos a la base de datos. Para el que dice que salen vacas, no sé si van a abrir la V en vacas, ¿no? Entonces, vos mirás, ¿no? Eh, entonces, ¿alguien más tiene alguna duda?
Bueno, entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda por correo o comentan ahí en claro. Creo que si no estoy mal, esta era la última clase hasta después del receso, entonces ahí se ponen las pilas por si tienen dudas por correo o por claro. Y nos vemos hasta, creo que después de Semana Santa. Bueno, entonces nos vemos.